paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisayid Ministry, Ministerios Casa Olivo. Soy Javier Bacallado. Voy a compartir con ustedes la bendición de una pequeña porción de las Santas Escrituras, las cuales vamos a disfrutar este Shabbat, este santo día de reposo. En este momento nos encontramos en el cuarto libro del Pentateuco, ese libro que recibe por nombre Números. Esto nos hace una clara reseña de que en este libro hay muchos censos, y es que el Señor le gusta contar a su pueblo, le gusta contar a sus hijos con un firme propósito. Pero vemos mucha más profundidad cuando vemos la forma en que se les llama en hebreo, en su lenguaje original, y es Bemidbar. Esto significa en el desierto. ¿Y por qué vemos profundidad en este nombre que el Señor ha tomado para distinguir este libro? Es porque en el desierto es donde se forjan las almas. Sí, en el desierto es el campo de entrenamiento donde se fortalecen nuestros corazones, nuestra esencia, nuestro carácter. Y esto lo vamos a ver cómo el Señor coloca a su pueblo en un tránsito por 40 años en estas condiciones donde Él era el principal foco, la principal fuente de toda provisión. Vemos también cómo el Señor, cuando se hace hombre en la figura de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías Salvador, también se somete de forma voluntaria a 40 días en el desierto, queriendo darnos un claro ejemplo que esto es una condición necesaria para podernos relacionar con Él, que no es un castigo, es simplemente un ejercicio que va a fortalecer nuestra esencia para poder tener una clara comunión con Él. ¿Y cómo no verlo de esa manera? Si siendo Dios, Él mismo se sometió a esos 40 días en el desierto donde estuvo expuesto a toda clase de pruebas. Entonces, con este libro y con el ejemplo tan hermoso que nos da el Señor en su figura de hombre, podemos entender que necesitamos comprender cada ejercicio el cual el Señor nos obsequia, con el cual el Señor nos bendice mientras estamos transitando en este mundo. La porción que vamos a estudiar es la porción que está comprendida dentro del libro de Números en el capítulo 8, versículo 1, al capítulo 12, versículo 16. Y esa porción lleva por nombre Beja Aloteja, que significa cuando enciendas. Y le dan este nombre porque cuando comienza, el Señor le está dando unas instrucciones a Moisés para que le hable a su hermano Aarón de cómo debe encender estas lámparas. Y cuando vemos, y nos podemos imaginar mucho más claramente a qué nos estamos refiriendo cuando vemos esta menorá, precioso símbolo de nuestro pueblo, donde cuando el Señor hace claras reseñas de cómo deben ser encendidas estas lámparas, la orientación es que todos los brazos, que son 7 brazos como podemos ver, un brazo principal y otros 3 que son externos, todos apunten hacia el centro. Todas las luces apunten hacia el centro. Y es que podemos ver la presencia del Señor en esta preciosa simbología que nos obsequia el Señor, el Padre Eterno. Vemos cómo estos brazos se sustentan en un pilar principal, que es el Señor. Vemos cómo podemos observar todos nuestros sentidos expuestos en este símbolo. Podemos ver nuestros oídos en estos brazos externos, podemos ver nuestros ojos en los del medio y podemos ver nuestro olfato, por donde percibimos el aliento del Eterno. Y podemos ver también nuestros labios, nuestra boca, la cual profesa todo nuestro sentido de fe con nuestras acciones y nuestros sentimientos. Vemos cómo esta lámpara contenía aceite de nuestro Mashiach, el ungido, como es un aceite que nos unge como hijos de Dios para luego poder ser portadores de esa llama que nos va a permitir transitar en un mundo de oscuridad. Y es que la palabra es clara cuando dice que el Señor es luz para nuestro camino. Qué hermosa revelación nos hace el Señor en esta pieza
que estaba formada de un solo componente, una sola pieza, y era de oro, no de cualquier material, donde el Señor nos dice en sus escrituras que nosotros somos un material precioso para Él, un material que incluso en estas líneas vamos a ver cómo Él hace una clara visión de que va a ser sometido al rigor de un martillo para ser forjado, y es ese martillo que recibimos en el desierto con cada una de las pruebas. Este precioso libro nos relata cómo el pueblo transitaba en ese desierto, dependiendo completamente del Señor, cómo se levantaba un campamento, un perfecto orden establecido por el Padre Eterno con cada uno de los componentes de su pueblo, cómo se movía cuando la nube del Señor se movía, cómo se estacionaban cuando la nube se estacionaba, sin importar si era un día, una semana, un mes. Cuando esto sucedía era que el pueblo podía movilizarse. Vemos también el uso de las trompetas, que siempre nos hacen reseña que de alguna manera esas trompetas, que en este caso eran de plata, es la voz del Señor. A través de esta trompeta su congregación se reunía, a través de esta trompeta su congregación celebraba, y con estas trompetas su congregación no solamente iba a la guerra, sino que también festejaba. Vemos también en este espacio de este precioso libro la conducta persistente de un pueblo rebelde, un pueblo ingrato, que tuvo sus consecuencias por este tipo de postura. Una de ellas que vemos aquí es el episodio cuando estaban quejándose y fueron consumidos, muchos de ellos, por un fuego a las afueras del campamento. Vemos inmediatamente, sucede esto, otro episodio de queja de este mismo pueblo que es un pueblo necio, porque puede estar viendo todas estas manifestaciones claras del amor del Eterno en todas las bendiciones que le dio cuando lo liberó del yugo de la esclavitud, y cómo aún con eso no paran de quejarse en esta segunda oportunidad de queja, y habiendo visto que fueron consumidos por el fuego, se quejan porque no están comiendo carnes. Y hacen mención de que en Egipto sí lo hacían, cuando han sido liberados, y sin embargo siguen anclados a sus apetitos mundanos, teniendo la bendición de contar con un Dios proveedor de todos, que les surtió de un alimento divino, que se hacen reseñas en las Escrituras, un alimento de santidad, guardado especialmente para su pueblo, como era el maná. Este pueblo no le fue suficiente este alimento, el cual era especial para las condiciones que estaban viviendo, y pudieran vivir en el propósito que el Señor quería para su pueblo. Empiezan a demandar carne, empiezan a hacer cualquier tipo de manifestación, al punto que Moshe, presa de la presión de un pueblo tan ingrato que no hace sino quejarse, entra en un desespero y le pide al Señor que le mande la muerte. Dice: Señor, si esto va a ser todo el tiempo en un pueblo que yo lo único que he hecho es amarle, y tú lo que has hecho es mostrarles tu manifestación más dulce y pura de tu amor, de tu compasión y misericordia, prefiero que me manden la muerte. Y el Señor, atendiendo la súplica de su siervo amado, el cual él define como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, el cual conversaba con él de una manera íntima, toma este clamor de este siervo y lo orienta a hacer un consejo de personas adultas, de ancianos, el cual era llamado el Sanedrín, que estaba constituido por 70 personas ancianas, 70 personas adultas, donde el Señor le menciona a Moisés que esto le va a ayudar a poder dirigir al pueblo a la Tierra Santa, y que sobre este grupo de ancianos y sobre Moisés siempre iba a posar la presencia del Eterno en su espíritu de santidad. Vemos que una vez pasa este episodio, el Señor también toma acciones, no solamente cuando envió el fuego para consumir este grupo de personas que eran reincidentes en su mala postura como pueblo de Dios. Y siempre las oraciones, las plegarias de Moisés estaban presentes.
pero es que por más plegaria que se haga, cuando la gente es soberbia, no obedece sino a su propio ego, tiene sus consecuencias. Y fíjense que este pueblo que clamaba carne, no solamente le dieron lo que estaban pidiendo, ¿no? Mandaron bandadas de codornices en un punto que no era un día, una semana, sino llegó a ser un mes, donde esto no paraba. Imagínense ustedes esto, donde estas personas comieron hasta un punto donde les propició una náusea que los mató. Y es que así suele ser el pueblo, suele ser la postura de la humanidad. No, nunca es suficiente, nunca están saciados, siempre están en una posición de crítica y de poca gratitud al Señor, no reconociendo todas las bendiciones con las cuales se puede contar y las cuales se pueden disfrutar. Y vemos un episodio muy triste, pues no solamente era el pueblo que tenía esta postura, sino vemos un poco más adelante cómo hasta la misma familia de Moisés le propicia una tristeza muy grande al corazón de Moisés. Y en esta oportunidad es un episodio de su hermana Miriam y su hermano Aarón, donde están haciendo comentarios impropios sobre Moisés, su hermano, en específico de su esposa, la cual mencionan que es una persona de tez morena, lo cual está reseñada en las escrituras como cusita, ¿no? Y hacen ciertos calificativos despectivos de la esposa de Moisés, de Séfora. El Señor ve la tristeza de Moisés y esto tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias y se le presenta lo que era llamado Sará, que es como un tipo de mancha o de coloración de la piel. Los relatos, la palabra santa lo describen como que era como un tipo de nieve sobre el cuerpo de Miriam. Moisés se inquieta muchísimo y le suplica al Eterno con todo su corazón que le disculpe, y el Eterno deja establecido que todo este tipo de acciones tienen sus consecuencias. Por mucha cercanía que existía de Miriam siendo hermana y teniendo una labor importante dentro del pueblo de Dios, como la postura de una persona muy cercana al corazón de Moisés puede generar una situación de tropiezo, porque no solamente ella tuvo que confrontar las consecuencias de esta mala forma de proceder, donde el Eterno le dice, escúchame, es tu hermana, pero es que acaso un padre que ha sido irrespetado por una hija no pudiera tener consecuencias, y le coloca esta condición que, más que ser una condición como fue descrita en la traducción como una lepra, es una condición de, de delicadeza espiritual, la cual de alguna manera con estas blancas y decoloramiento de la piel, con estas manchas, dejaba clara la postura de que hubo un mal proceder de la persona, y esta persona tenía que ser llevada a un retiro para que pudiera entrar en conciencia de su mal proceder. Y en el caso de Miriam fue de 7 días en consideración a todo lo que hacía, a toda la forma en que ella podía proceder, pero no dejó de tener su correspondiente sanción. Esto también pasó en un episodio que pudimos ver tristemente con los hijos de Aarón, que por más que fueron hijos de un sumo sacerdote y eran sacerdotes, por hacer cosas que no eran gratas al Señor, murieron consumidos por el fuego. Esto nos da una reseña clara de que debemos ser muy celosos con las cosas del Señor, que debemos siempre llevar al Señor no solamente con palabras, sino con acciones. Debemos ser un pueblo santo, apartado con nuestras actitudes, con nuestras emociones y reacciones para honrar al Señor. Y el Señor nos da esa clara visión a través de la menorá, donde nos invita a ser luz, nos invita a ser antorchas de su palabra, de su amor y de su accionar. Entonces seamos todos nosotros una menorá y tengamos un claro ejemplo en estas reseñas que ahorita podemos haber visto de forma muy sucinta, muy escueta, muy resumida.
No quiero concluir sin antes invitarlos a disfrutar de un momento hermosísimo que celebramos en familia, que queremos compartir con ustedes a través de el recibimiento del día de gozo, de reposo en el Eterno, que es el Shabbat. Y ese momento lo celebramos al atardecer, los días viernes, cuando se oculta el sol. Ese momento se llama Kabbalah Shabbat y es la bienvenida al día hermoso de reposo en el Señor. Los invitamos, eso es a las 8 horario de Florida, que cuando se está ocultando el sol, a través de los espacios en Facebook, para que puedan disfrutar con nosotros de eso. Y también aprovechamos de invitarlos a la despedida o a la pausa. No es una despedida, es una pausa del día de reposo que hacemos también, se llama Havdalah, que es una distinción que se hace entre este día hermoso, santo del Señor, a la semana en el mundo que vamos a comenzar, y la comenzamos con esa dulzura de manifestación de que el Eterno nos va a acompañar, y lo hacemos los sábados a las 8 de la noche. Quedan cordialmente invitados. Esperamos que este pequeño compartir en este espacio tan reducido haya sido de completa bendición para su vida. Los invitamos a estudiar de la palabra, a escudriñarla, porque esa es la invitación que hace el Señor, no a leerla, sino a sumergirse en la dulzura y el amor que nos da a través de sus palabras. Shalom.